El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 23. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 23. La palabra del Señor nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y justamente en este pasaje que vamos a compartir, nosotros vemos como los apóstoles, Pedro, Juan y los hermanos de la iglesia estaban llenos de fe, llenos de esa convicción, de esa seguridad. Ellos, a pesar de las pruebas, que eran muchas y difíciles y realmente complicadas, a pesar de eso, ellos no perdieron su fe, ellos mantuvieron su fe y el Señor los premió justamente por esto, ¿no? Cuando nosotros decimos que sin fe es imposible agradar a Dios, es para que nosotros frente a las pruebas y las dificultades y los conflictos que tengamos que enfrentar, no desmayemos en nuestra fe, no decaigamos en nuestra fe, sino que nosotros nos robustezcamos en el Señor y en su palabra para estar así ardiendo y estar en contacto justamente con personas que nos transmiten fe, no con personas que nos bajonean, porque a veces nosotros estamos allí con una fe, con una convicción, con una seguridad y charlamos con alguien que está medio desanimado y nos transmite su desánimo. Y entonces nosotros empezamos a dudar de nuestra fe y empezamos a decaer en nuestra fe y eso complica las cosas en la relación con el Señor. El Señor quiere gente que crea en Él, que confíe en Él, que esté ardiendo en su corazón de una seguridad, de una convicción de que el Señor va a hacer las cosas. ¿Cómo la va a hacer? No sabemos, pero que la va a hacer, la va a hacer. Y es allí donde nuestra seguridad nos tiene que mantener y nos tiene que ayudar a enfrentar estas situaciones que nos toque vivir, las situaciones que nos toque vivir. Pedro y Juan, los apóstoles, estaban predicando la palabra del Señor y en esa prédica el Señor hizo un milagro tremendo. Se armó un lío bárbaro con los sacerdotes los llevaron al concilio y los amedrentaron allí un montón de personas y contra ellos dos solos, y ellos allí fueron y defendieron su fe, defendieron el hecho de que ellos tenían que predicar la palabra a pesar de todo lo que ellos, los ancianos, los religiosos, les decían a ellos, ¿no? Cuando vuelven a los hermanos, ellos le transmiten lo vivido, ¿no? Pero qué interesante, que es algo sorprendente. Ellos no perdieron la fe y los hermanos que escucharon tampoco perdieron la fe. Así que se unieron en la fe y oraron al Señor y el Señor les respondió. Versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, lo que le acabo de decir, ¿no? Los amedrentaron y los querían hacer atemorizar. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Lo primero que sucede acá en este pasaje, ellos van y le transmiten a la iglesia. La manera de transmitir evidentemente no fue una manera desalentadora,
porque las personas que escucharon se motivaron. Todo lo contrario, ellos fueron apretados, por así decirlo, por los sacerdotes, por las autoridades que tenían poder contra ellos. Sin embargo, ellos no se dejaron de disuadir. Al contrario, ellos se mantuvieron firmes en la palabra del Señor. Ellos tampoco reconocieron como que esto era algo personal. No era contra ellos, era contra Jesús, contra aquel que había muerto en la cruz del Calvario. Por eso dice, ¿por qué se amotinan la gente, toman un texto de un salmo y los pueblos piensan cosas vanas? Dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra el Cristo. Nosotros no tenemos pruebas porque el Señor quiere permitir las pruebas. Bueno, en algunos casos sí, para tratar con nosotros, pero la mayoría de las cosas que tenemos es porque el enemigo se levanta contra el Cristo que está en nosotros. Y no tenemos que verlo como algo personal, sino tenemos que verlo como parte de nuestra vida cristiana. Cuando nosotros vemos que esto es parte de nuestra vida cristiana, no nos desalentamos, no nos desganamos, sino todo lo contrario. Hay un fuego en nuestro corazón que se enciende y nosotros creemos que el Señor nos va a dar victoria. Cuando ellos comentaron todo esto y mencionaron la palabra, lo que hicieron fueron orar al Señor, orar a Dios para que el Señor obrara poderosamente. Y el Señor obró como ellos esperaban, ¿sí? Porque ellos le dijeron al Señor, Señor, nosotros no vamos a dejar de predicar, no vamos a dejar de hacer las cosas, ¿sí? Su fe era una fe ardiente, era una fe con convicción, que los llevaba a mencionar que no iban a dejar de predicar la palabra del Señor. No fueron a Dios orando diciendo, Señor, líbranos de esta situación y así, lamentándose delante del Señor, sino diciéndole, Señor, nosotros no vamos a dejar de predicar, no vamos a dejar de hacer las cosas. Y esto es justamente lo que muchos creyentes tienen que decirle al Señor. Hay algunos creyentes que cuando tienen alguna prueba dejan de asistir a las reuniones, dejan de asistir a los racimos, dejan de hacer las cosas que tienen que hacer, pero justamente eso es una demostración de que su fe se está marchitando, de que su fe se está empobreciendo, porque cuando nosotros tenemos fe, lo que sucede en nuestras vidas es todo lo contrario. Yo no voy a dejar de predicar la palabra, no voy a dejar de congregarme, no voy a dejar de asistir a los racimos, no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer, no voy a dejar de orar, no voy a dejar de leer la Biblia, por más que el enemigo se levante contra mí o contra el Cristo al que yo sirvo, yo no voy a dejar de hacer todas las cosas. Y es allí donde el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas. El Espíritu Santo obra poderosamente en nosotros. Y dice la palabra del Señor acá que todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos fueron llenos. Es decir, aquellos que no perdieron su fe fueron multiplicados en la unción del Espíritu Santo. De la misma manera que cayó el Espíritu Santo allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el aposento alto, también cayó en este lugar, que no se nos dice qué lugar era, ni en dónde estaban. Pero lo que sí se dice es que allí se fueron llenos del Espíritu Santo. Y nosotros somos llenos del Espíritu Santo cuando le creemos al Señor. No cuando vamos al Señor con lamento, con queja, con rezongo, con lágrimas. Señor, por favor, ayúdame, sácame esto, que no aguanto más, que no tolero más. Todo eso que nosotros decimos es una demostración clara de que nuestra fe se está marchitando. Lo que tenemos que hacer es mantenernos en fe y decirle al Señor, Señor, nosotros no vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo. No vamos a dejar de hacer aquello que te agrada a ti. Y vamos a ver entonces cómo la mano del Señor viene sobre nuestras vidas con fortaleza, con unción del Espíritu Santo, con bautismo del Espíritu, una renovación de las lenguas, una bendición tremenda de parte del Señor sobre nosotros. ¿Por qué? Porque le demostramos al Señor que a pesar de las pruebas, nosotros no claudicamos en nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Así que si vos tenés fe, tenés que activar esa fe. No dejar que se marchite, no rodearte de personas que te desalienten, aunque sean creyentes, porque hay creyentes que están desalentadísimos, ¿no? Que la verdad que no son una bendición la charla, te tiran para abajo cuando vos estás queriendo ir hacia adelante, ¿no? Querés ir sabiendo que el Señor iba a hacer la obra. Yo recuerdo cuando estaba en la iglesia, tenía un trabajo y no estaba conforme con el trabajo, y hablé con algunos hermanos de la iglesia que se suponía que eran líderes de la iglesia, y yo le dije, voy a orar para que el Señor me cambie el trabajo. La cara de estas personas era una cara de desaliento total, como diciendo, este pibe va a meter la pata, y sin embargo el Señor me recompensó, porque el Señor no me dio otro trabajo, sino que me trasladó en el mismo lugar donde yo estaba trabajando, me aumentaron el sueldo, mejores condiciones de trabajo. El Señor fue fiel, ¿no? Pero estas personas no tenían la fe que yo tenía. Yo estaba ardiendo en fe, en la convicción de que el Señor iba a hacer la obra, y ellos no. Por eso tenemos que alejarnos, o por lo menos tenemos que tener cuidado de esas personas para creerle al Señor, rodearnos de aquellos que tienen fe, porque la fe se contagia. Oramos al Señor. Padre amado, gracias te damos en este día. Gracias, Señor, porque a través de tu fe nosotros alcanzamos victorias que jamás pensamos que íbamos a lograr. Pero tú eres grande y poderoso, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe se mantenga, Señor, y crezca en nuestros corazones, que arda por tu Espíritu Santo, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor le bendiga.